Y ahora vamos a estudiar esta manera en que un plano atraviesa al cubo y el plano lo atraviesa en todos los puntos medios de las aristas. En todos los puntos medios de las aristas, entonces se forma una figura como esa que vemos, se forma un hexágono. Y podemos ver que el hexágono tiene las características, bueno, de que es un hexágono regular, ¿verdad? Por el hecho de que lo atraviesa por los puntos medios. Es un plano que atraviesa por los puntos medios, por lo tanto se forma un hexágono regular. Si vemos la base, el lado del cuadrado va a medir la mitad, perdón, el lado del hexágono va a medir la mitad de la diagonal de una de las caras, ¿verdad? De uno de los cuadrados. Ahí podemos observar. Entonces, hay dos maneras de calcular el lado del hexágono. Uno es calculando la diagonal y dividiendo por 2. Y otro sería aplicando Pitágoras, porque podemos ver que se forma un triángulo rectángulo. La hipotenusa es el lado es el lado del hexágono y los catetos miden la mitad de las aristas, ¿verdad? Entonces se forma este hexágono, se forma ese hexágono que, como es una figura regular, entonces es muy fácil calcular su área. Entonces vamos a proceder a calcular el área de este hexágono en este momento. Entonces tenemos que calcular el área del cubo y sabemos el área de este hexágono regular que bisecó las aristas del cubo. Es decir, fue un plano que bisecó las aristas del cubo, con el entendido, desde luego, que no bisecó todas las aristas. Bisecó a las aristas que cortó. Por ejemplo, a esta arista no la tocó. A esta arista sí la cortó por la mitad. A esta la cortó por la mitad. A esta también la cortó por la mitad. A esta y a esta. Pero lo importante es entonces que ese es un cubo regular porque está formado, o sea, sus lados son hipotenusas de triángulos rectángulos congruentes. Ahora, lo que voy a hacer es que con esta fórmula, bueno, ese es el área. El área del hexágono es 54 raíz de 3. Y el área de cualquier hexágono es 6 veces lado a lado raíz de 3 entre 4. Porque el hexágono está compuesto por 6 triángulos equiláteros. Entonces, igualando estas dos fórmulas, tenemos que 54 raíz de 3 es igual a 6 por L a la 2 por raíz de 3 entre 4. Bueno, aquí podríamos comenzar por cancelar esta raíz con esta raíz porque ambas están ocupando posiciones de multiplicación a ambos lados. Luego, aquí podríamos, si quisiéramos tomar la mitad de, voy a ponerlo con un color diferente, la mitad de 6 y la mitad de 4. La mitad de 6 son 3 y la mitad de 4 son 2. Entonces, si continúo con con la resolución de esta ecuación, tengo 54 y este 2, como está en el denominador, lo puedo pasar a multiplicar, y este 3 que está en el numerador lo puedo pasar a dividir, o sea, al denominador. Tenemos lo siguiente, este 3
lo pasamos o lo ponemos de denominador del otro lado y este 2 lo ponemos de numerador. Bueno, el asunto es que sea como sea, lo que hay que hacer es esa, esa operación que vendría siendo entonces es 54 dividido entre 3 y eso nos da 18, pero como está multiplicado por 2 nos quedaría al final 36. Pero entonces la raíz cuadrada de 36 es igual a L, es decir que el lado vale 6. El lado vale 6 y la pregunta en realidad es el área del cubo. Entonces recordemos que el área del cubo es 6 veces arista a la 2, lo cual significa que es 6 veces el, el cuadrado de A. Pero aquí este valor 6 que me dio es este valor de aquí. O bien sea ese de ahí, no importa. Ahora, si esto vale 6, este de aquí va a valer 12. Porque es un hexágono regular, por lo tanto, son 6 triángulos iguales. Este mide aquí, mide 6. Aquí sería 6 y aquí sería 6, es decir, aquí vendría 12 esa diagonal. Entonces, de momento no podemos calcular el área, pero tenemos que la diagonal de este, voy a ponerlo aquí, no importa. Esa diagonal vale 12. Entonces, con eso voy a trabajar. No puedo calcular el área de momento, entonces voy a quitar esto y voy a trabajar con lo siguiente. Tenemos que 6, bueno, recuerden que la diagonal del cuadrado es lado raíz de 2. En este caso, la diagonal vale 12 y eso es 6 raíz de 2. Si ese raíz de 2 lo paso a dividir, luego 12 entre raíz de 2 nos da 6 raíz de 2. Entonces, este lado, para no confundirlo, es el lado del cuadrado. Voy a ponerle aquí un cuadradito pequeño para que sepamos que es el lado del cuadrado. Me refiero a la cara, a la arista, ¿verdad? En realidad, 6 raíz de 2 es la arista del cubo. Ahora, ya con ese valor, voy a calcular el área con la fórmula que hace un momento borré. Entonces, el área del cubo es 6 veces arista a la 2. Es decir, 6 veces 6 raíz de 2 a la 2. Recuerden que cuando vamos a elevar un número a la 2 y tiene fracciones o tiene, son sumas de varios números o, o por ejemplo, hay raíz, todos esos casos hay que ponerle paréntesis. Y bueno, 6 a la 2 es 36 y este 2 elimina la raíz, entonces me queda un 2. Y ya nada más sería hacer esa multiplicación. O sea, solo tengo que multiplicar
habría que multiplicar 6 por 36 por 2. 432. Bueno, eso sí tiene, son decímetros. Esa es el área del cubo, la que tenemos aquí. Y para el área del cubo, primero con esto sacamos cuánto mide el lado. Y una vez que tenemos cuánto vale el lado de, o sea, la lista del cubo, pues se procede con la fórmula respectiva.